Porfa, me confirman si me escuchan bien y si están viendo ahí mi pantalla. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Sí, señor. José tiene la mano arriba, ¿tiene alguna inquietud? No, señor, fue por error. Listo. Entonces vamos a hablar, como les decía, acerca del uso del multímetro. Entonces vamos a mirar cuáles son sus componentes, sus fundamentos teóricos. Vamos a mirar cómo se mide la resistencia, cómo se mide la corriente, cómo se mide la tensión y vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es un multímetro? Un multímetro es un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes son medir tensión, corriente y resistencia. Entonces, como hemos venido acá recalcando en todas las clases, nosotros tenemos que aprendernos bien la ley de Ohm, bien la ley de Watt. Tenemos que saber hacer cálculos teóricos, tenemos que saber hacer cálculos simulados y por supuesto pues debemos saber hacer mediciones en la vida real. Obviamente pues acá estamos limitados con eso, no tenemos disponible un laboratorio. Sin embargo, vamos a trabajar con un programa que se llama Tinkercad. Con este programa que es similar al Multisim, que también es en línea. Vamos a poder hacer unas mediciones, vamos a poder mirar algunos parámetros de una manera muy sencilla, muy didáctica, ya que el programa pues es muy visual. Entonces ya más adelante les voy a explicar cómo se crea la cuenta y cómo se utiliza. Listo, entonces acá ustedes están viendo en pantalla pues algunos de los multímetros más utilizados, de los de más alta gama, como el que tenemos acá en el centro, hasta los que podemos encontrar en el mercado eh, más económicos. Entonces existen de diferentes tipos. Existen los multímetros analógicos o análogos y los multímetros digitales. Sí, Henry. No veo en la pantalla, profe. ¿Me confirman los demás, porfa? No, sí la vemos, sí la veo. Listo, Aristóbulo. Se ¿Alguien está más? viendo bien. Muy bien. Listo, Germán. Revise su conexión, Henry. De pronto que dijiste el encuentro de pantalla en otra edición de la presentación. Listo, entonces continuamos. Estamos diciendo que existen de dos tipos, multímetro análogo o analógico y el multímetro digital. El analógico. Sí, José. Otra vez levantó la mano, creo que por... No, disculpe, disculpe. Listo. Mantengamos el micrófono apagado, por favor. Entonces dice, utiliza una aguja que se mueve a lo largo de una escala graduada. ¿Qué características tiene? Que es menos preciso que el digital, pero es útil para observar variaciones rápidas en las mediciones. Este multímetro se utiliza usualmente en los laboratorios cuando uno pues está haciendo las prácticas allá presenciales em, para mirar los cambios rápidos de la corriente sobre todo. Entonces acá tiene él unas escalas de tensión, de corriente, de resistencia. Entonces no es tan intuitivo, no es tan fácil de entender. Eh, como les decía, es más utilizado en la parte académica, en la parte de formación, que ya en la parte industrial. En la parte industrial y en la parte ya de las aplicaciones, nosotros vamos a utilizar es el multímetro digital. Entonces creo que todos en algún momento hemos visto este multímetro, el multímetro pues más sencillo, más económico que podemos encontrar en el mercado. Ahorita está alrededor de unos 40.000, 50.000 pesos. Entonces es muy sencillo de usar. ¿Qué características tiene? Que él muestra las mediciones en pantalla digital. Entonces ya no tengo que yo ir a mirar una escala, sino simplemente ya me da el valor acá numérico, digitalmente. Es más preciso y es más fácil que leer que el analógico e incluye características avanzadas como la retención de datos y el autorrango. Esta última característica pues va a variar dependiendo de la calidad y
de la gama del multímetro. Acá tenemos un Fluke. Estos Fluke pues tienen mayor prestigio en el mercado, son los más utilizados, pero pues tienen un costo un poquito más elevado. Hay algunos que rondan entre 600, 700 mil pesos, como estos. Hay unos que ya superan el millón. Hay unos de 2, 3 millones que tienen pues unas características y una precisión pues de acuerdo a su precio, ¿no? Entonces ya es para gente que necesita hacer mediciones en su trabajo, unas mediciones más exactas. Este pues nos puede servir a nosotros para la parte formativa, para la parte de hacer mediciones en la casa, de pronto ir a revisar la tensión en las tomas, ir a revisar la tensión, por ejemplo, de la batería del carro, de la moto. Más que todo es para eso. Estos de acá pues obviamente son ya para aplicaciones más complejas. Vamos a revisar este con calma, que vendría siendo este de acá es este mismo, de otra marca, pero viene siendo lo mismo. Entonces, ¿qué características tiene este multímetro? Pues él tiene acá una perilla. Con esa perilla nosotros vamos a medir los diferentes parámetros eléctricos. Por eso es tan importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a medir para hacer una medición correcta y para encontrar el valor que nosotros estamos esperando. Entonces acá en la parte superior izquierda va a tener una sección en donde nos muestra que va a medir tensión. Él tiene ahí una raya continua y tiene una raya discontinua. Esto quiere decir que vamos a medir tensión directa, que es lo que nos incumbe a nosotros acá en este curso, la tensión directa, es lo que estamos estudiando. Entonces acá hay de diferentes rangos, ¿vean? Está de 20, de 200, de 1000, de 2000 milivoltios, 200 milivoltios. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a medir, vamos a cuadrar acá el selector. Si por ejemplo yo voy a medir en la casa la tensión, en verificar que haya tensión en una toma, lo pongo acá, vea, en la tensión alterna. Acá tenemos la V y tenemos un símbolo que es como una onda. Esto quiere decir que es tensión alterna. No sé si acá se vea un poquito mejor en este, no, se ve igual. Acá, en esta parte tiene una onda. Entonces acá medimos tensión, que es lo que vamos a medir en las pilas, en las baterías. Si por ejemplo voy a medir la pila del control, yo lo pondría en el rango acá de 20 voltios. Más o menos las pilas son ¿de cuánto? De 1.5 voltios. Entonces tendría que ponerlo o acá en 20 o acá en 200 mil, en uno de estos dos. Y pruebo a ver en cuál me mide. Si voy a medir, por ejemplo, la batería del carro, que es de 12 voltios, lo mismo, acá en este rango. Listo. Otro parámetro que podemos medir con estos multímetros sencillos es la corriente. Entonces acá en la parte derecha, este multímetro en específico solamente nos va a medir corriente directa. Entonces también está en el orden de los miliamperios, de los microamperios y de los amperios. Únicamente nos va a dar la posibilidad de medir corriente. Acá en la parte de abajo tenemos la parte de la continuidad. Entonces, para medir continuidad, ya vamos a mirar ahorita con un ejemplo. Para medir continuidad simplemente es para mirar si entre un punto A y un punto B hay una conexión estable. Entonces nosotros lo ponemos acá en función de continuidad y vamos a escuchar un sonido. ¿Cuándo vamos a escuchar ese sonido? Como lo estamos viendo acá en pantalla. Entonces, la prueba de continuidad es la siguiente. Usted pone acá el selector donde está el símbolo de sonido, donde hay una onda de sonido. Usted une las puntas. El multímetro va a constar de una punta negra y una punta roja. La punta negra usted la va a poner siempre en el común. Vea, acá tenemos el común, tenemos para medir tensión y tenemos para medir corriente. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a medir, usted va a cambiar la posición del multímetro, de la punta, perdón. Como ustedes pueden ver acá,
esto aplica pues para todos los multímetros de todas las gamas. Hay unos que solamente tienen dos puntas, pero la mayoría vienen con tres, vea, sin importar el precio. Vea. Este viene con tres, este viene con tres, que este es un poquito más costoso. Vea, este también sirve para medir acá la corriente, para medir la tensión y la terminal común. Entonces el negro, el cable negro, usted siempre lo va a conectar. Vea, este cable negro usted siempre lo va a conectar al común en cualquiera que sea de los multímetros. Usted lo conecta ahí al común y dependiendo si va a medir tensión o si va a medir corriente, lo va variando. Acá estamos midiendo continuidad. Entonces, ¿continuidad qué es? Es verificar que precisamente estos cables, estas puntas, estén en buen estado. ¿Cómo lo verificamos? Entonces, ponemos el negro en el común, el rojo lo ponemos donde dice medir tensión o medir resistencia. Entonces lo dejamos ahí, unimos las dos puntas y tenemos que escuchar un sonido. Ese sonido tiene que ser un sonido claro, tiene que ser un sonido estable, tiene que ser un sonido constante para nosotros verificar que los cables y las terminales también están en buen estado antes de hacer cualquier medición. Porque si usted va y mide, usted no sabe qué está dañado. Si está dañado lo que usted está midiendo o está dañado el aparato de medición. Entonces siempre lo primero, verificar que el aparato de medición esté en buen estado. Listo. El siguiente parámetro que nosotros podemos medir de una manera muy sencilla es la resistencia. Entonces ya vamos a ver ahorita en un ejemplo cómo medimos la resistencia. Entonces tenemos que preparar el circuito. Ese circuito tenemos que asegurarnos que está desenergizado, que está totalmente aislado de cualquier fuente de tensión. Si estamos midiendo la resistencia de un componente en un circuito, hay que asegurarse que esté aislado de otros componentes. Es decir, evitar que hagamos contacto con cualquier otro elemento de la placa, bien sea un condensador, un transistor, un diodo, otra resistencia. Entonces tenemos que asegurarnos que estemos haciendo contacto con el elemento que vamos a medir. Entonces creo que en esta imagen es bastante visual cómo es que tenemos que medir la resistencia. Entonces no tenemos que abrir el circuito, no tenemos que sino identificar las dos terminales del elemento y poner cada una de las puntas en los extremos de dichas terminales. Obviamente teniendo acá el selector en la medición de la resistencia. Entonces acá en la parte inferior izquierda, hablando particularmente de este multímetro, tenemos la parte de la resistencia. Entonces la resistencia también va a venir acá en diferentes rangos. Entonces puede venir 200 ohmios, 2000 ohmios, 2 kilo ohmios. Va a depender también de el multímetro. Por ejemplo, acá en este multímetro, que es más sofisticado, usted simplemente pone acá el selector en el símbolo del ohmio, que ya todos lo conocemos, y hace su medición. No tiene que cambiarle acá el rango. Entonces es lo que nos decía acá del autorrango. Como este es más económico, pues sí nos toca hacer ese trabajo, hacerlo manualmente. Esta parte azul que ustedes están viendo acá, pues no la vamos a utilizar porque esto es para medir los transistores. Entonces hay transistores de dos tipos, el NPN y el PNP, pero nosotros no vamos a utilizar esta parte. Listo, entonces acá, haciendo un resumen rápido, podemos con este elemento sencillo, podemos medir la tensión directa, la tensión alterna, la corriente directa, la continuidad y la resistencia. Ya con eso nos basta para efectos de este curso. No sé si hay alguna duda acerca del multímetro. Listo, ahorita que hagamos el ejercicio creo que van a salir No, las señor. inquietudes. Ahorita vamos a hacer No, un montaje. hasta el momento lo he entendido, profe. Listo, Carlos, gracias. Vamos a medir vamos a mirar cómo se mide la resistencia. Entonces la resistencia, sí, José,
Profesor, ¿este multímetro sencillo también sirve para medir condensadores o no? ¿Para medir qué? Disculpe. Condensadores. No, señor. Este sí. Este que es de más alta gama, sí. Este nos mide también la capacitancia. Con este no Ah, podemos medir la capacitancia. ok, gracias. Listo. Entonces, para medir una resistencia, simplemente como lo estamos viendo ahí en la imagen, ponemos el negro en el común, el rojo donde dice tensión o donde dice medición de resistencia, que va a ser el mismo siempre. Tomamos las dos puntas, como la resistencia no tiene polaridad, simplemente miramos el valor. Entonces, para eso, hoy vamos a hacer el ejercicio de medir la resistencia. Entonces, vamos a hacer un repaso del código de colores de pues, las resistencias más comunes que nosotros podemos encontrar en el mercado. Entonces, las resistencias suelen estar codificadas con colores para indicar su valor. Cada color representa un número y cuando se combinan indican el valor de la resistencia, obviamente en ohmios. Entonces, acá tenemos una resistencia, la más común que nosotros podemos encontrar en el mercado, son las que vienen de 3 bandas. Entonces vienen de 3 colores. La última banda, la cuarta banda, ella simplemente me está dando la información de la tolerancia, es decir, del error que puede tener hacia arriba o hacia abajo en su lectura. Entonces ya vamos a ver cómo es que se mira esta desde una forma teórica y desde una forma práctica. Entonces, ¿cómo leemos esta tabla? Esta tabla simplemente va a tener unas columnas y las vamos a interpretar de la siguiente manera. La primera banda nos va a decir, va a tener una numeración del 0 al 9. Entonces va a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9. La segunda banda lo mismo. Entonces va a venir 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Y obviamente pues viene acá, como ustedes lo están viendo, diferenciada por colores. La tercera banda nos va a decir el multiplicador. Entonces, esto dicho, tratar de explicarlo así, pues no es tan sencillo. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo de una manera más fácil. Entonces voy a hacer acá el primero. Tenemos café, negro y rojo. Entonces busco el café en la primera banda. Vea. Tenemos acá la banda de tolerancia, esta no la vamos a tener en cuenta. Solamente las 3 bandas que son de colores. Entonces, el café. Entonces vengo acá a la tabla y me ubico en el café. Busco la primera banda, que es esta de acá. En el café me dice que es 1. Entonces yo ya sé que el primer número es 1. El siguiente sería el negro. Entonces voy a la segunda banda y veo que es el 0. Entonces ya tengo 1 y 0. Entonces ya tengo el 10. Ahí voy formando un número, el 10. Y la tercera banda es el rojo. Entonces en la tercera banda busco acá la tercera banda y busco el rojo. Entonces sería 1 y 0, sería 10. Y ese 10 lo multiplico por 100. ¿Por qué por 100? Porque es el rojo, vea. Y es multiplicativo, vea. Acá en la banda me dice tercera banda multiplicador. Entonces acá 1, 0, formo el 10 y lo multiplico por 100, que sería 10 por 100. Sería 1000. O escrito de otra forma, un K. Un kilo ohmio. Entonces ahí como usted lo quiera escribir. 1000 ohmios o un kilo ohmio. Listo, vamos a hacer acá la segunda entre todos. Rojo, rojo, café. Entonces, rojo, rojo, café. Entonces sería 2 y 2 sería 22. Y lo multiplico por el café, que sería 10. Entonces, 22 por 10. ¿Cuánto es? 220. 220. El tercero sería azul, gris y negro. Entonces ustedes me ayudan acá. Azul, gris y negro. Azul sería 6. Gris sería 8. O sea, vamos en 68. Y lo multiplicamos por el negro, que sería 1. Acá dice 1, vea. Entonces 68 por 1. 68. 68. Listo. Ahora vamos a hacer el amarillo, violeta
y café. Amarillo, violeta y café. Entonces, amarillo, 4, violeta, 7, sería 47, y lo multiplicamos por el café. 47 por 10, 470. 70, profe. 470. Ujú. 470. ¿Cómo te fue con esto, Carol? Bien, ¿Está fácil, sí? muy bien. Muchas gracias, sí, está muy bien. Listo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna inquietud con esto que acabamos de hacer ahí? Con esta tabla de colores. Obviamente esta tabla pues uno no se la aprende de memoria. Usted la tiene ahí a la mano y cuando pues la vaya a utilizar, sabe cómo utilizarla. No es aprendernos las cosas de memoria, sino cuando tengamos que utilizarla, saber cómo se usa. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? José. Se fue No, profesor, muchas gracias. Listo. Que es, como tiene ahí la mano levantada, ahí la levantó otra vez. Listo, entonces, ya sabiendo cómo funcionan el tema de las resistencias, pues vamos a mirar acá cuáles son los valores típicos que nosotros podemos encontrar en el mercado. Entonces, hay del orden de los ohmios, del orden de los kiloohmios y del orden de los megaohmios. Entonces, acá ustedes tienen cuáles son los valores típicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá de un ohmio, 10 ohmios, 100 ohmios, 10.000 ohmios, 100.000 ohmios, hasta 1.000.000 de ohmios. Acá en el orden de los megas, pues tenemos 10 megaohmios. Entonces ahí podemos escoger la resistencia que nosotros más se aproxime a la que nosotros hayamos calculado. Listo. Esto en cuanto a la resistencia, no sé si haya alguna duda. Vea, entonces ponemos el multímetro, medimos la resistencia, cada uno en sus terminales, no tiene más, más misterio. Vamos a mirar cómo se mide el tema de la... Sí, José. Vamos a mirar el tema de la corriente. Entonces, para medir la corriente sí tenemos que tener un poquito más de cuidado porque estamos en la obligación de abrir el circuito. Entonces ya vamos a mirar cómo es esto de abrir el circuito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es cuadrar el selector en la posición de corriente y tenemos que cuadrar las puntas, pues donde me diga el multímetro que ponga la punta de la corriente. Esto generalmente viene acá marcado, el común, la corriente y la tensión. Entonces tenemos que saber interpretar y leer esta información. Entonces ponemos el selector en función de corriente y cambiamos la punta a la punta que nos indique, la terminal, perdón, que me indique la medición de corriente. El común siempre va a quedar quieto ahí. El negro siempre usted lo va a dejar ahí quieto en el común. Usted el que va a cambiar es el rojo. El rojo lo pone en tensión o en corriente. Hay algunos instrumentos que nosotros los llamamos la pinza amperimétrica que no necesitamos de abrir el circuito. Simplemente abrazamos el conductor que querramos medir la corriente. Imagínense que por acá, por el medio de la pinza va a pasar el cable y usted mide la corriente. Como no siempre se dispone de este elemento, entonces podemos utilizar este, pero tenemos que abrir el circuito. Entonces ya vamos a mirar cómo es el tema de abrir el circuito. Entonces, nosotros ya hemos revisado en las sesiones anteriores los circuitos más básicos, el circuito en serie. En el circuito en serie nosotros medimos ya la corriente, ya ustedes hicieron una tarea, tanto teórica como práctica, ustedes ya hicieron la simulación y ya midieron la corriente. Ahí en ese software, pues no, simplemente usted va y pone allá el medidor,
él no le obliga a abrir el circuito. En el que vamos a utilizar, en el Tinkercad, sí tenemos que abrir el circuito. Entonces, tenemos el circuito más sencillo, que es una pila y un bombillo. Y necesitamos medir cuánto es la corriente que está pasando por este circuito. Entonces, para hacer esa medición, nosotros abrimos el cable donde usted vea conveniente, donde le queda fácil, porque al ser un circuito en serie, la corriente va a ser la misma en cualquier punto. Usted abre el circuito y conecta el multímetro, como lo está mostrando ahí la imagen. Previamente usted ya puso el selector en corriente, puso esta punta roja en función de corriente y lo conecta como lo estamos viendo ahí. Entonces la corriente, ¿qué es lo que está haciendo? Sale de la pila, pasa acá por el bombillo, sigue su trayectoria, sigue por la resistencia interna que tiene el multímetro, hace la medición, sigue por el negro hasta llegar a la parte negativa de la pila. Esa es la forma correcta de nosotros medir la corriente eléctrica. Como pueden ver, es algo muy sencillo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que obligatoriamente tenemos que abrir el circuito. Esta es la parte, pues, entre comillas, más delicada, más difícil de medir, porque tengo que intervenir el circuito. Cuando estamos midiendo acá la resistencia, pues simplemente yo no tengo que abrir nada, simplemente vengo y la mido ahí. Mientras que acá sí ya tengo que intervenir el circuito. Acá pues nos lo muestran de otra manera, pero es lo mismo. Entonces tenemos una fuente de tensión de 10 voltios, tenemos una carga, que es una resistencia común y corriente, y lo mismo, vean, sale la corriente por acá, pasa por la carga, sigue a través del multímetro, pasa por la resistencia interna del multímetro, sigue su trayectoria hasta cerrarse en la parte negativa. Algo que nos dice acá, bueno, acá simplemente nos está diciendo otra vez la parte de que tenemos que tener el negro en común. Nos están diciendo que hay que asegurarse que para medir la corriente el multímetro no esté en función de tensión, porque ¿qué puede pasar? Pues dañamos el multímetro. Si es un multímetro de 40.000 pesos, pues no importa, no duele tanto, pero ir a dañar un multímetro de estos, pues ya va a ser un poquito más doloroso, ¿no? Sí, Henry. Sí, profe, eso es lo que iba a comentarle. Es que hay multímetros que tienen rango de medición de la tensión. Entonces, ya a mí se me ha quemado alguno. Sí, señor. Pues obviamente él tiene acá un fusible, pero ese fusible también es costosito y es difícil de encontrar. Entonces usted tiene que ir allá a buscar la tienda, mirar que sea original, que sea de la misma referencia. Entonces son cosas que es mejor evitar. Y pues estos multímetros pequeños sí, pues ni modo. Ahí sí quedaron los 40.000 pesitos ahí. Listo, entonces, como les decía, la parte de la medición de la corriente es la que más tenemos que tener cuidado. Entonces acá vamos a leer qué nos dice. Nos dice la corriente se mide en serie, lo que significa que debes interrumpir el circuito. Todo lo que les explicado ahí. Asegurarse de que el circuito esté apagado, eso también es algo importante. Entonces usted antes de hacer la conexión, usted se asegura que esta fuente esté apagada. Una vez que usted haya conectado el multímetro, ahí sí la puede encender. Entonces son protocolos de seguridad. El tema de la medición. Entonces me dice, coloca las puntas de prueba en los puntos donde has interrumpido, enciende el circuito y observa la lectura. Entonces ahí lo básico. No sé si haya algo especial. No sé si haya alguna pregunta de cómo hicimos esta conexión. Ahorita lo vamos a hacer en el Multisim, en el Tinkercad, para que lo veamos de una manera más visual. Hasta ahora, ¿hay algo que añadir?
Listo, creo que no. Entonces vamos a ver la parte de la medición de la tensión. Entonces lo mismo, ya la tensión la medimos igual como si fuéramos a medir la resistencia. Entonces ponemos la punta en función de tensión o en función de resistencia. El común, como hemos dicho, lo dejamos quieto, no lo movemos. Lo que sí tenemos que mover es la perilla. Entonces la perilla la vamos a acomodar acá en el rango de tensión de acuerdo al nivel de tensión. Si tenemos 20, si tenemos 200, si tenemos del orden de los milivoltios, entonces acomodamos la perilla. ¿Cómo medimos la tensión? Entonces la forma más visual es como si usted fuera a medir la batería del carro. Entonces usted tiene su batería ahí, necesita verificar que tenga los 12 voltios. Entonces acá tenemos el multímetro, usted lo cuadra donde dice tensión directa, porque estamos hablando de una pila. El común lo deja ahí quietico y el rojo lo pone en tensión. Y simplemente va y mira los bornes. Entonces la batería va a tener un borne negro y un borne rojo. Entonces lo mismo usted hace con las puntas. La conecta respectivamente y pues mira la lectura del voltímetro y ya. Verifica si está en los 12 voltios o si tiene menos. Generalmente siempre va a tener un poquito menos. Va a estar en el orden de los 11 y medio, cosas así, 11.3, dependiendo de la antigüedad de la batería. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted en lugar de poner el negro en el negro, pone el negro en el rojo y el rojo en el negro? ¿Qué sucede ahí? Con una lectura negativa. ¿Va a ser muy corto? Le da una lectura que es menos 11. Exactamente. Entonces no va a pasar nada, no vamos a dañar el multímetro, él simplemente va a salir acá con un número negativo. Si nosotros esperamos medir 12, pues él me va a marcar menos 12, pero no va a pasar nada. Sí, Carol, no hay corto, no hay daño ahí. Ah, ok. Gracias, profe. Listo, Carol. Em, listo. Para el tema de la medición de la potencia, nosotros utilizamos un aparato de medida que se llama precisamente pues el batímetro. Entonces, también hay análogos, que son los menos utilizados. Estos los podemos encontrar más que todo es en los laboratorios cuando uno está estudiando. Allá en el SENA pues tenemos de ambos, pero estos son únicamente utilizados más en ese contexto de la formación. Y estos que estamos viendo acá, pues ustedes los ven, son ya más sofisticados. Estos pues ya tienen costos más elevados. Estos batímetros pues ya tienen muchísimas funciones. Acá ya le mide, por ejemplo, el desfase, le mide el tema de los armónicos, el tema de los trascientes. Acá también le puede medir, como están viendo acá, como es una pinza, pues le mide la corriente. Usted no tiene que ir a intervenir tanto el circuito, sino simplemente pasa por acá el conductor, hace la conexión de tensión, de conexión de corriente. Entonces es algo combinado. Como estamos midiendo potencia, lo que hace el instrumento es, con unas puntas, mide la tensión y con la pinza mide la corriente. Entonces hace todo al tiempo y hace el cálculo interno. Hay unos que son muchísimo más sofisticados que usted, por ejemplo, acá en Colombia, usted le dice, quiero que haga las mediciones de acuerdo acá a la norma técnica colombiana. Le ingresa acá un software y él mismo le dice si los valores que está midiendo se encuentran dentro del rango que dicta la norma. Obviamente, pues estos aparatos ya no son tan intuitivos de manejar, ya tiene que tener un poquito uno más de experticia con eso y un poquito pues más de conocimiento. Listo, entonces vamos a hacer este montaje, ya no lo vamos a hacer en el multisim, porque en el multisim estamos limitados con el tema de los componentes. Entonces vamos a utilizar el Tinkercad y ustedes van a ver que en el Tinkercad podemos
mirar estos elementos de una forma física. Entonces les voy a compartir acá rápidamente toda la pantalla antes de que se nos acabe el tiempo de la llamada. Nos quedan 5 minutos. Les voy a compartir acá toda la pantalla y vamos a mirar cómo es el tema del Tinkercad. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí la pantalla azul? Sí, señor. Se ve perfecto. Listo. Entonces, este software es de la empresa Autodesk, que es la misma de AutoCAD. Entonces, este programa, por favor el micrófono para que no se escuche ahí, que no quede en la grabación feo. Entonces, tenemos esta interfaz, como ustedes las pueden estar viendo ahí. Yo les voy a compartir de una vez este link. Se los voy a compartir en el chat de la llamada. Y se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Listo, ahí está. Ahí se los pasé. Entonces, bueno, los que estén ahorita de pronto ocupados lo hacen después, los que quieran lo pueden ir haciendo de una vez. Lo primero que le va a salir cuando usted le den ese link, le va a salir esta pantalla, esta interfaz. Usted le va a dar acá donde dice registrarse. Le va a salir este formulario. Entonces le van a preguntar, ¿cómo usarás Tinkercad? Entonces le pregunta, ¿en la escuela? Entonces no. Le vamos a decir acá, por tu cuenta. O sea, como persona particular. Entonces usted le da ahí. Cuando le dé ahí, pues va a llenar un formulario, le va a pedir el número le va a pedir el correo electrónico y le va a pedir que cree una contraseña. Yo como ya hice eso, pues de una vez me dice acá que inicie sesión con Google. Pero es muy sencillo. Simplemente le está pidiendo esas dos cosas. Ya una vez que haya hecho eso, haya creado la cuenta, haya creado el usuario, pues ingresa a la siguiente interfaz, a la que estamos viendo ahí. Entonces, ¿qué va a tener este software? Va a tener diferentes herramientas, no solamente herramientas eléctricas, sino de pronto para aquellas personas que les guste el tema de el modelado 3D, que le guste el tema de la programación por bloques, la programación por código, el tema de la electrónica. Entonces va a tener diferentes opciones. Entonces nosotros como estamos acá concentrados en el tema de la electricidad, entonces acá lo que les decía, diseño 3D, diseño de circuitos y bloques de código. Nosotros estamos concentrados por el momento en el tema de los circuitos. Entonces usted le da ahí en circuitos, entonces acá le da crear y le da circuitos. Entonces acá en los circuitos le va a salir una barra lateral derecha donde podemos encontrar los elementos ya de una forma física, como la encontraríamos en la vida real. Vean, ahí tenemos una resistencia, por ejemplo. Tenemos una pila de 9 voltios. Tenemos un LED. Los elementos más básicos que vamos a utilizar acá, vean, un interruptor, una pila de 3 voltios, de estas planas que se utilizan, por ejemplo, en los relojes. Para las personas de pronto que ya tengan un nivel más avanzado, que hayan tomado este curso solamente para recordar cositas, pues también le pueden cacharrear, vean, con el tema de los sensores de temperatura, con el tema de las fotorresistencias, el tema de los diodos. Obviamente todo esto se nos sale un poco de las manos porque este curso está diseñado es para personas que hasta ahora están entrando en este mundo de la electricidad, en lo más básico. Por eso el curso se llama electricidad básica, porque es lo más básico. El tema de los condensadores, vea, el condensador, el tema de los motores, vea, motor de estos de corriente directa, cositas que se pueden cacharrear ahí.
Esto sí lo vamos a utilizar, que es la protoboard. Le vamos a dedicar una sesión completa para entender cómo es que se conecta. ¿Qué más hay acá? Vea, el multímetro, que obviamente es lo que vamos a utilizar más y es lo que nos interesa en este curso aprender a manejar bien. Entonces nos vamos a quedar nosotros con esto, con estos elementos, con la resistencia, con el multímetro y con la pila, con el interruptor. Entonces con estos elementos nosotros vamos a entender, también vamos a mirar, pero en la próxima sesión, el tema de los LEDs. Le vamos a dedicar también tiempito a eso. Esto lo dejamos también para después. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Que los que tengan tiempo para esto le vayan cacharreando. Igual toca hacer una tarea del Tinkercad. Sí, Andrés Juan. Profe, una pregunta, ¿mañana hay clase? ¿Cómo es su nombre, compañero? Andrés ¿Andrés qué? Beltrán. Su merced no ha venido a ninguna clase. ¿Cómo que no? Si estoy conectado. No lo tengo acá cuando he llamado lista. ¿Cómo? No lo tengo acá cuando he llamado la lista. Pues no sé, pero yo me he conectado desde ayer. Todos estos días me he conectado desde las 6. ¿Cuándo se conectó? Y ahí tengo el chat. Tengo donde usted envía los estos, los leen y todo. Por eso, ¿cuándo se conectó? Ayer no estuvo conectado. Sí, claro que sí. Porque ayer hablamos de esto. ¿Cómo le fue, por ejemplo, con la tarea? ¿Cómo le fue con lo que yo expliqué acá en el multisim? Pues no, Porque yo le pregunté a cada uno de los participantes cómo había tratado cómo les había ido con la tarea. ¿Cómo le fue a usted con la tarea? como era en otro computador. Señor, ¿cómo hizo la tarea? ¿Cómo midió la corriente en el multisim? Listo, entonces les voy a enviar nuevamente el link y nos vemos. Vamos a tomarnos un descanso. Tomémonos un descanso de 10 minutos. Nos vemos a las 7:05 y termino de explicar cómo es este cuento del multisim, del Tinkercad, perdón. Listo, ya estamos grabando. Les comparto acá el Tinkercad. ¿Me confirman, porfa, si están viendo mi pantalla? No, señor, yo no. Pues, no, porque Negativo. no. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Listo, gracias, Carol. Listo, entonces teníamos ahí el Tinkercad y vamos a hacer este ejemplo. Tenemos entonces una fuente de 12 voltios y tenemos tres resistencias. Una de 300, una de 200 y una de 100. Entonces vamos a hacer el montaje. Vamos a quitar un momento el multímetro y vamos a quitar un momento el... Entonces, ¿cómo hacemos una fuente de 12 voltios? Tenemos acá una pila de 9 voltios. Vea, ustedes le pueden cacharrear acá, le pueden cambiar la dirección. Ella viene acá con colores, vea, negro, rojo. El positivo es rojo, el negativo viene con el negro. Como teníamos acá una pila de 3 voltios, vea, tenemos varias pilas. La de 9 voltios, tenemos una de 3, tenemos pilas de 1.5 voltios y necesitamos armar
una fuente de 12 voltios. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Yo sumaría la de 9 voltios con una de 3. Entonces me quedaría 9 y 3, 12. Esa es una opción. Alguien diría, pongo dos pilas de 1.5 voltios y la sumo con la de 9 voltios. Alguien diría, pongo 4 pilas de 3 voltios también. Entonces depende de cada quien. Vamos a hacer la forma más fácil, que es poner la de 9 voltios y la de 3. Entonces ayer revisamos cómo era la conexión en serie. Entonces la conexión en serie simplemente es tomar el positivo de una batería y unirlo al negativo de la siguiente batería. Y allá quedó una pila de 9 voltios. ¿Cómo verifico yo esa tensión? Entonces el multímetro va a tener tres funciones: medir corriente, medir tensión y medir resistencia. Entonces vamos a medir la tensión que existe acá en la batería. ¿Cómo mido la tensión? Entonces vamos a mirar la teoría que leímos anteriormente y me dice que conecte el positivo del multímetro, que es el rojo, con el positivo de la batería, que en este caso también es el rojo. Acá ustedes le pueden cambiar el color a los conductores, ¿verdad? Lo podemos poner de rojo. Y el negativo lo conecto al negativo de la batería. Entonces ponemos acá en negro. Y ahí quedó conectado. Ahí está conectado. Vamos a medir la tensión. Entonces le damos acá en iniciar simulación. Le damos acá. Y efectivamente pues tenemos los 12 voltios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Creo que este es más visual que el multisim. Entonces ya Mejor. con este le podemos ir cacharreando, podemos ir entendiendo las cosas de mejor manera. Listo, entonces ahí vamos a completar, vamos a mover un momento esto para acá y vamos a mirar cómo es el circuito. Entonces, es un circuito en serie, tres resistencias, una de 300, una de 200 y una de 100. Entonces, acá por defecto, la resistencia sale de un kVA. Entonces, ojo acá con los prefijos. Viene pico-ohmios, nano-ohmios, micro-ohmios, miliohmios, ohmios, kilo-ohmios, mega-ohmios y giga-ohmios. Acá estamos en el orden de los ohmios. Entonces vamos a poner acá en ohmios. Y ponemos acá el valor de la primera resistencia, que es de 300. Si ustedes ven el programa, pues tiene en cuenta eso, vea, el color de las resistencias, que fue lo que nosotros acabamos de ver. Entonces este programa está diseñado para aquellas personas que son, hasta ahora se están introduciendo en el campo de la electricidad, entonces es muy visual, es muy didáctico. ¿Hay algún problema si yo conecto la resistencia de esta manera? Vamos a poner las otras dos resistencias. Entonces habíamos dicho que otra es de 200. Y la otra resistencia, la última resistencia, habíamos dicho que eso es de 100 ohmios. Listo, entonces ahí tenemos las tres resistencias, 300, 200 y 100. La pregunta es, si yo cambio acá, como tiene la banda de la tolerancia, ¿pasa algo si yo la conecto de esta manera? Sí, cambia. Bueno, ¿Por qué, sí. Carol? Bueno, las voy a conectar y ahorita miramos. Sí, José.
Listo. Acá le voy a poner el interruptor para que quede un poquito más compuesto. Entonces conectamos. Acá simplemente vea, el interruptor va a tener 3 terminales. Siempre va a haber una conexión común que es la del centro. Acá estoy haciendo lo mismo que estábamos haciendo en el multisim. Simplemente me paro en la terminal de cualquier elemento, le doy clic, lo jalo hacia donde lo quiera arrastrar. Esto es intuitivo. Obviamente es mejor manejarlo con el mouse. También lo pueden manejar en el celular, pero hay que tenerle paciencia. Hay que tener paciencia para eso. Acá lo voy a alargar hacia la derecha y hacia la izquierda. Y ahí tenemos el circuito. Entonces tenemos las 3 resistencias, 300, 200 y 100. Y me están pidiendo que halle la corriente que circula por el circuito, que halle la tensión en cada resistencia y que halle la potencia consumida en las 3 resistencias. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada en el multisim. Para medir la tensión, bueno, voy a simular acá antes de medir. Pongo a simular, cierro el circuito. Antes de hacer las mediciones correspondientes, yo voy a verificar que la tensión en la pila sea de 12 voltios. Entonces yo ya miro la batería como una sola. Entonces, entre la pila de 3 voltios y 9 voltios, yo ya la considero como si fuera solamente una pila. Entonces hago la conexión acá. Detengo la simulación, o si no, no me deja hacer la conexión. Conecto rojo con rojo. Ustedes le cambian acá el color. Y el negro con el negro. Acá negro con negro. Y le podemos cambiar el color del cable. Ponemos a simular. Y verificamos la tensión que hay en la batería. Cuando nosotros medimos en vacío, abro acá el circuito, la medición me da de 12 voltios. Cuando yo cierro el circuito, cuando hay carga, hay una caída de tensión. Entonces, eso es lo que sucede en la vida real. Si usted tiene estas pilas pues son bastante... se descargan rápido, no son muy confiables, entonces eso lo tiene en cuenta acá el simulador. Vean. Así de chévere es el simulador. Tiene en cuenta esos pequeños caídas de tensión, esa pequeña descarga que tiene la pila. ¿Sí, Brian? Profe, ¿por qué sea esa caída de tensión? Porque estas pilas, como le digo, no son tan confiables. Estas pilas tienden a descargarse rápidamente. Usted las compra y ya, no sé, a las 2 horas, a la media hora ya está descargada. Porque ya no tienen la posibilidad de cargarse. Estas pilas son de esas de tecnología antigua, que son de plomo, que tienen un ácido. Estas no son recargables. Entonces ya con el uso, pues se van descargando. Y el simulador tiene en cuenta esa descarga. Listo, vale. Gracias, profe. Listo. Les recomiendo este software, Brian, para que lo manejes. También lo puedes descargar por el Android. Listo. Vale, gracias, Listo. profe. Este es más, y es gratis y tiene acá, es robusto, tiene sus cositas. No es tan... Sí, estaba mirando que es bastante realista en el tema de las resistencias y demás. Exacto, sí. Por ejemplo, en el tema de los colores de las resistencias, todo trata de ser muy fiel a la realidad. Listo, vale. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna pregunta acerca de cómo hicimos esta medición de la tensión? Listo. Vamos a devolvernos acá un momento y vamos a medir la resistencia. Y vamos a revisar nuevamente qué era lo que nos decía la teoría. La teoría nos decía que cuando usted vaya a medir resistencia, usted tiene que medir en vacío. Es decir, vea, desconectar cualquier fuente de alimentación. Entonces vamos a hacer esa prueba. Sí, Milton. Profe, buenas noches. Buenas Usted ha noches. dicho ahí cuando
que si quedan invertidos, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? Acá sí quedamos. Ah, sí, Sí. hagamos esa prueba. Si hacemos la inversión acá, Ok. Muchas entonces, gracias. en lugar de poner el rojo con el rojo, positivo con positivo, ponemos negativo con positivo y positivo con negativo. Voy a atravesar este cable ahí. Eso no se debe hacer, pero bueno, ahí para que nos rinda. ¿Cuál es la lectura? La misma, 11.8. Pero ahora tiene un signo negativo. Es decir, Menos. Sí. ajá. Si ves, Carol, ahí no Sí, pasa ni un señor. corto, no hay nada, no pasa nada. Lo único que está pasando es que el multímetro está midiendo la tensión negativa. Le está diciendo la tensión de la batería es de 11.8, pero la tiene conectada al revés. Ok. Pero el multímetro no va a sufrir. Listo. Listo. Para medir la resistencia, estamos viendo que acá en esta parte dice, desconecte cualquier fuente de alimentación para que el valor de la resistencia, para que el valor de la medición sea correcto. Entonces vamos a medir la resistencia acá con el circuito encendido. Sabemos que esta resistencia es de 300 ohmios. Como la resistencia no tiene polaridad, volviendo, por eso les estaba diciendo que si tiene algún efecto que yo ponga esta banda a la izquierda o a la derecha, la respuesta es no, no tiene polaridad. Va a funcionar tanto con la terminal 2 como con la terminal 1. Entonces la conecto. Pongo el multímetro en función de resistencia. Acá en la R de resistencia. Y la conecto, como nos decía ahí en las diapositivas, en cada una de las terminales. Ahí está conectado. Inicio la simulación. Me da que la resistencia es de 22.2 ohmios. ¿Es eso correcto? Sí, Brian. Profe, qué pena, una pregunta. Señor. Es que he visto que hay resistencias que teniendo como tal la misma configuración de colores varían en cuanto al tema de su tamaño. ¿Eso a qué se puede ver? Digamos, resistencias así como esa de 300, pero digamos el doble de grandes, pero siguen siendo de 300 ohmios. Sí, es el concepto de la potencia. Entonces, usted cuando va a comprar una resistencia, usted necesita llevar dos datos. El dato del valor de los ohmios y el dato de la potencia. Entiendo, sí. Porque pongamos un ejemplo, la ley de Ohm, ¿qué nos dice? La ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente, ¿sí? Hagamos ese ejercicio mental. Sí, señor. Entonces, si la tensión sobre la corriente, entonces si tenemos una tensión, por ejemplo, de 120 voltios y una corriente de 12 amperios, ¿cuánto sería la resistencia? 120 dividido 12 sería de 10. De 10. De 10 ohmios, ¿cierto? Sí, señor. Ahora haga el siguiente ejercicio mental. Ya no tenemos una tensión de 12 voltios, sino tenemos una tensión de 120 voltios. Perdón, el ejercicio que hicimos era 120 sobre 12, ¿sí? Ahora hagámoslo de 1200 sobre 120. 1200 voltios sobre 120 de corriente. ¿De cuánto es la resistencia? Sigue siendo el mismo valor. Sí. Pero ¿qué cambió? Cambió tanto el valor de la tensión como el valor de la corriente. Entiendo. Entonces varió, por consiguiente también cambia el valor de la potencia. Entonces por eso usted tiene que decir, deme una resistencia de 300 ohmios de tanta potencia. No le basta con decir solamente el valor de la resistencia. Ah, listo. Vale. Hay que tener en cuenta el tema de la potencia. Por eso les digo, si nosotros no sabemos la ley de Ohm y la ley de Watt, podemos entender muy bien estos conceptos. Listo, acá lo que íbamos era a comprobar que cuando no desconectamos la fuente de alimentación, pues el valor de la medición pues está mal hecho. Entonces, si yo abro acá el circuito, inmediatamente vemos que la resistencia es de 300 ohmios.
Entonces, todo lo que ustedes pueden encontrar en los libros acerca de las mediciones, pues tiene sentido acá, por llamarlo de alguna manera, en la vida real. Vean. Si usted va y hace una medición con el circuito energizado y usted va y mira la resistencia tiene que medirla con el circuito desenergizado, porque o si no, la medición va a ser incorrecta. Vean. Entonces vamos a aprovechar, vamos a introducir acá otros multímetros y vamos a medir simultáneamente, bueno, vamos a medir la resistencia en todos rápidamente para verificar que los que nos están diciendo ahí teóricamente se cumpla en la práctica. Entonces conectamos acá, conectamos acá, conectamos acá y conectamos acá. Listo. Vamos a medir en las tres, vamos a medir la resistencia. Iniciamos la simulación. Efectivamente tenemos 300, 200 y 100, que es el valor de cada una de las resistencias. Si yo energizo el circuito, ya me va a dar acá lecturas totalmente diferentes. ¿Vean? Acá ya como puse más multímetros, ya me va a dar de 0. Que la resistencia total del circuito es de 0. Abrimos el circuito. Podemos también mirar la resistencia equivalente. Entonces quitamos uno de los multímetros y medimos la resistencia equivalente, que sería entre ese punto y este punto acá, sumando estas tres. Ahí nos tendría que dar la resistencia equivalente de 600 ohmios. ¿Sí, Carol? Ingeniero, ¿qué pasa si ponemos una de esas al revés, al contrario? Listo. ¿Tiene algún...? Entonces, vamos a mirar. Teóricamente, ¿qué pasaría? Entonces la voy a voltear acá. Sí, No así pasa es como nada dices porque tú. no tiene polaridad. ¿Eso era lo que querías, Carol? ¿Así? Sí, señor. Listo, entonces simulamos y no va a pasar absolutamente nada. Por lo que acaba de decir ahí el compañero. ¿Quién fue el que habló? La resistencia no tiene polaridad. No importa cómo tú la vayas a conectar, va a ser indiferente. Ok. No importa. Sí, señor. ¿Listo? No importa. Entonces acá volvemos y miramos a ver cuánto es la resistencia equivalente y vea, todo el circuito pues se vuelve inestable y no va a hacer las mediciones correctas. ¿Listo? ¿Alguna duda de las dos primeras mediciones, de la tensión y de la resistencia? Voy a poner otra vez nuevamente los multímetros y vamos a medir la tensión. Ya no vamos a medir resistencia, sino vamos a medir tensión en cada una de los multímetros. Cerramos el circuito, obviamente si ya tiene que funcionar. Y nos tiene que dar que la suma de todas las tensiones tiene que ser igual a la tensión de la fuente. Entonces ahí comprobamos, aproximamos esto a 6, esto a 4 y esto a 2. Y ahí sería 6 más 4, 10 más 2, 12. Despreciando acá las pérdidas que hay por la caída de tensión de la pila. Es debido a la pila, a la batería. Entonces ahí ya hicimos dos mediciones. Medimos resistencia, medimos tensión y medimos la tensión de la fuente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir la corriente, que es lo que nos están pidiendo. Entonces ingresamos acá, ponemos el multímetro en función de corriente. Abrimos el circuito. Acá. Voy a iniciar acá, cierro, abro el circuito, listo. Entonces, ¿cómo mido la corriente del circuito? Ayúdenme ustedes ahí. ¿En qué punto lo mido?
Si sabemos que la corriente es igual en toda parte porque es un circuito en serie. ¿Dónde mido la corriente? En cualquier parte. En cualquier ¿Un parte que se abra el interruptor? circuito. Listo, pero Entonces, tenemos que tener claro que tenemos que abrir el circuito, ¿sí o no, Milton? Sí, Henry. correcto. Profe, desde la resistencia al interruptor, abriendo el circuito. De la resistencia al interruptor, es decir, en este tramo. Sí. Listo, hagámoslo ahí. Entonces voy a darle la vuelta acá. Voy a quitar este conductor. Vamos a hacer lo que nos decían ahí en la teoría. Cierro acá. Vengo acá y conecto ahí. Doy simulación. Y me da que la corriente me está dando una corriente negativa de menos 19.6 miliamperios. ¿Es lo que esperamos? ¿Es una respuesta coherente? No, 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 no. No, ¿Por qué profesor, no? porque estamos averiguando la corriente, cuánto la, La intensidad de la corriente. exacto. Exacto. O sea, sí es coherente. ¿Sí? 19.6 miliamperios. No, porque ahí está dando menos. Teniendo en cuenta la pérdida de la fuente. Entonces, la fuente en teoría debería ser de 12. La resistencia equivalente es de 600 ohmios. Entonces, 12 dividido 600, si hacemos el cálculo ahí en el teléfono, nos da que es de 20 miliamperios. O sea, sí es coherente. 19.6 miliamperios yo lo puedo aproximar a 20 miliamperios. Por la pérdida de la fuente, porque la fuente no está totalmente exacta. ¿Por qué nos da negativo? Por lo mismo de la tensión, vean, porque viene la corriente saliendo de acá, del positivo, viene, hace esta trayectoria y entró por el negativo. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de conectarlo? De esta manera. El negativo arriba, el positivo arriba, perdón. Lo voy a poner de rojo. Y el negativo en la parte de abajo. Ahora sí. Entonces damos simulación y vemos que la lectura del multímetro es de 19.6 miliamperios. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Está fácil, ¿sí? Este es el circuito más sencillo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes abran el usuario. Como les digo, esto es gratis. Ustedes le pueden cacharrear, pueden mirar nuevamente el video, pueden mirar el ejercicio que ya hicieron y comprobarlo acá en el Tinkercad. También pueden variar las baterías, pueden poner, por ejemplo, 4 baterías planas. Pueden poner las pilas acá de 1.5 voltios. Ahí hay cositas para cacharrearle. Pueden medir la corriente, pueden medir la tensión en diferentes puntos. La idea de este software es que lo trabajen de manera autónoma, que no nos quedemos solamente con lo que hagamos acá en el curso, sino que vayamos un poquito más allá. Como les decía, que de pronto hay personas que tienen un nivel superior. Acá hay, por ejemplo, los que les guste la parte de la robótica, vean, las microbit, el Arduino. Y todo esto pues funciona muy bien, yo las he probado y funcionan bastante fiel a la realidad. Este software es bastante potente en ese tema de la robótica y en el tema de la programación también. Sí, José. Profe, ¿ese puede reemplazar el multisim para la lectura de tareas? Sí, la próxima actividad que vamos a hacer, la vamos a hacer con el Tinkercad. Ok. Que es más visual y es más intuitivo. Muchas gracias. Listo, con gusto.
No sé si hay alguna duda acerca de la conexión que hicimos acá, donde hubiéramos podido también medir la corriente en un punto diferente, que no sea ahí, en cualquier lado. Como sabemos que el circuito es un circuito en serie, en cualquier parte donde yo abra, tiene que dar lo mismo. Entonces podríamos haberlo conectado acá así. Lo importante es tener el concepto claro que tengo que abrir el circuito para medir la corriente. Acá le cambio el modo a corriente y nos da lo mismo, 19.6 miliamperios. Sí, Milton. Profe, hay Señor. un debate interruptor, hay tres, uno que sobra, ¿qué función tiene ese? Este es Ese. para un circuito más elaborado. Simplemente acá él tiene un común y tiene terminal 1 y terminal 2. Como el circuito es tan sencillo, solamente vamos a utilizar el común Ok, y ok. cualquiera de las dos paticas. Listo, pues muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Cómo les pareció el software? ¿Ya lo habían trabajado? No, está muy Para mí bueno, ya había... excelente. No, señor. Sí, chévere, es bastante... El Tinkercad es más fácil de manejar que el Multisim. Listo, entonces la invitación es para que lo trabajen, para que repitan lo que nosotros hacemos acá en las sesiones, que no se queden nuevamente con lo que nuevamente decimos, con lo que hablamos solamente acá, sino que vayamos un poquito más allá. Obviamente este es el circuito más sencillo. Este es el circuito más elemental, más fácil para nosotros entender todos los conceptos. Entonces acá queda toda la teoría para que también la revisen y nosotros confrontemos esa teoría pues con la práctica. Entonces, los que ya terminaron la tarea 1, ya podemos arrancar con la tarea 2. Vamos a dejar también 8 días para hacerla, para que le vayan cacharreando. Yo les voy a compartir esto ahí en el Classroom. Cualquier duda que vayan teniendo, pues la vamos resolviendo. Pues para tratar de aprovechar el tiempo al máximo. ¿Sí, Brian? Profe, una pregunta. Es que Señor. mire que estaba en la página de los circuitos y cuando colocaba los 5 dispositivos que permite, Sí, después señor. como que se me bloqueaba, ya no me dejaba ni quitar ni modificar nada. Me tocaba actualizar la página para poder hacer nuevamente algo. De pronto sucede porque el software viene en inglés y una vez tiene configurado el Chrome para que haga la traducción automática. Y cuando uno hace la traducción, ese programa se pone lento, empieza a tener fallas. De pronto es por eso. La mayoría de los casos es por eso. Porque, por ejemplo, digamos, hice el ejemplo de las bombillas con el interruptor, pero cuando intenté modificar alguno de esos, no me dejaba. Digamos, para quitar, lo había puesto con un LED y cuando fue a quitar el LED para poner una lámpara, no me dejaba. Sí, es por el tema también que hay muchos componentes y está muy limitado. Lo que no sucede con este es más robusto. Acá, por ejemplo, usted también le puede poner, vea, un bombillito ahí como para que se vea más bonito. Le puede poner, por ejemplo, un LED. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo se conecta un LED. El LED sí tiene polaridad, el bombillo no. Él tiene el cátodo, el ánodo. Entonces hay que saberlo conectar para que funcione. Entonces, Ahí, lo que les digo, el más largo es el positivo o el negativo, profe. Entonces ahí se prenden ambos, vea, el bombillo y el LED. El LED sí tiene polaridad, el bombillo no tiene polaridad. ¿Qué es un bombillo? Físicamente, es una resistencia, ¿ve? Sí. Esta resistencia es esto mismo que estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo funciona el bombillo?
esta resistencia se calienta, se pone al rojo vivo, ioniza acá un gas que tiene el bombillo y genera iluminación. ¿Cuál es el problema de este bombillo? Que genera más calor que iluminación, a diferencia del LED. Esto lo vamos a ver con calma más adelante. Concentrémonos en el tema de saber manejar el multímetro. ¿Listo? ¿Alguna duda acerca de las mediciones? Listo. Mientras se Una les van pregunta, ocurriendo. como yo no he hecho ninguna de las dos actividades, ¿le puedo enviar las dos actividades con este sistema, con este nuevo software, con esa nueva aplicación, perdón? Pues no sé, sería como injusto con las personas que ya hicieron la tarea completa. Por mí no Listo, habría profe. problema, porque estamos en el tema de aprender, de cacharrear, de no estar ahí como con el policía encima. El tema ya sería un tema ético, porque ya hubo gente que le dedicó tiempo a eso. Entonces sería como injusto calificarlos a todos igual, de una manera Listo, diferente, profe. perdón. Entonces yo lo envío con los dos Sí, sistemas. igual No con hay el problema. multisim tampoco se demora media hora abriendo la cuenta. Listo, profe. Y también nos damos cuenta de las diferencias que hay entre los dos software. ¿Qué software sería mejor? Depende. El multisim, obviamente, el que ya es la versión full, es muchísimo más robusto que el Tinkercad, porque el Tinkercad es, como les decía, para personas que se están iniciando. El otro ya es para personas que tienen experticia, que ya no necesitan de pronto ver las cosas de una manera tan visual, sino ya de una manera más conceptual. Entonces el multisim es más robusto, igual que por ejemplo el Proteus, el MATLAB, el Simulink, que son eh, software eh, para personas que ya lo utilizan ya en la parte laboral, ya para proyectos más grandes. Listo, vamos a llamar lista acá rápidamente. De nuevo, pues gracias por la asistencia, por la participación. Cañón, Jolian. Presente, profe. Listo, Jolian, gracias. Jonathan Charris. Presente, profesor. Listo, gracias, Jonathan. Chori Stephanie. César Augusto. Presente, profe. Listo, gracias. Anderson Jerez. Alex Manuel Martínez. Presente. Listo, gracias. Sebastián Camilo Morales. Presente, profe. Listo, Sebastián. Juan Pablo Ramírez. Presente. Carol Torres. Presente, profe. Listo, gracias, Carol. Germán Umaña. Presente, profe. Listo, gracias, Gracias. Germán. Ronald Yesid Vivas. Presente. Listo, gracias. Juan Andrés Beltrán. El señor que estaba ahorita diciendo que había venido. José Chacón. Presente, profesor. Listo, gracias, José. Alejandro Cortés. Caterine Cortés. Brian Andrés González. Presente, profe. Listo, Brian, gracias. José Miguel Ginás. Profe, qué pena, ¿ya me puedo retirar? Sí, señor. Vale, gracias, profe. Hasta Listo, luego. con Feliz gusto. noche. Hasta luego Listo, para igualmente. todos. Feliz noche, José compañeros. Miguel Ginás. Hasta luego. Henry López. Presente, profe. Listo, gracias. Lina María Ortega. Aristóbulo Reyes. Profe, presente. Listo, Aristóbulo, gracias. Gracias. Juan Carlos Ríos.
Juan Carlos Ríos, Brian José Soto, Milton Darío Velandia. Presente, profe. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Listo, gracias Milton, igualmente. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los que no han terminado la primera tarea la terminen esta semana. Los que ya la terminaron, pues ya le van a empezar a cacharrear al Tinkercad. Yo les voy a montar, les voy a compartir lo más pronto posible este video. Les voy a compartir también la presentación para que se apoyen y puedan hacer los montajes. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, nuevamente, gracias a todos por la participación y por la asistencia. Y nos vemos mañana a las 6. Ok, Muchas gracias, ingeniero, hasta mañana. siempre Gracias, es más fácil este último software, ¿cómo se llama? El Tinkercad. Ese Tinkercad es más fácil que el otro. ¿Te parece? Uy, total, Dios mío. Yo Claro, acabé de muy abrir excelente, ese, profe. Para nosotros que Profe, ¿Pero en qué sentido, no Caro? puede manejar el multicine, es bastante pero complicado, yo ¿no? le voy a cacharrear ese otro también. ¿Listo? Listo. Listo. Gracias, Entonces, si te ingeniero. pareció más Buenas chévere noches. ese, listo. Entonces, para que le cacharres ahí. Con calma, no Listo. hay afán. Vale, gracias. Buenas Listo, noches, Caro. gracias. Cualquier cosa me avisan ahí y por el grupo, obviamente. Por el grupo de WhatsApp.